Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos nuevamente. Dani, ¿cómo estás? Pisu, encantada de la vida porque ya empezamos la fase 5 de esta misión Marte. Ya estamos aquí, ya llegamos. Exactamente, como ustedes saben, la colonización de un planeta tiene 5 fases o etapas y en este caso, ¿con qué rayos? Vamos a explorar esta quinta etapa a lo largo de los siguientes programas y vamos a tocar un tema espectacularmente interesante en esta ocasión, como siempre. Como siempre, y vamos a tener a nuestros especialistas, por supuesto, para todas nuestras dudas y los experimentos que me encantan. Esos no pueden faltar. Se trata de hablar de ciencia y tecnología de una manera ágil, divertida y entretenida, porque además hoy la ciencia y la tecnología están en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. En todos lados. Hay unas cosas más evidentes, pero hay otras que a lo mejor ya damos por hecho y que es nuestro deber comunicárselas y explicarles cómo funcionan. Exactamente, como el tema que vamos a tratar el día de hoy para ustedes, que trata justamente sobre la importancia del procesamiento y la conversión de la energía hacia más energía. ¿Qué rayos con las proteínas, Pisu? Exactamente, ¿qué rayos, qué son las proteínas? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo se producen? ¿Tenemos una proteína o cuántas proteínas tenemos? Esa es una gran pregunta. Y la otra es, ¿de qué están hechas las proteínas? Todos hemos oído o todos mencionamos, necesitas proteínas. Claro. Pero no sabemos típicamente, yo no, al día de hoy, a este momento, de qué hablamos cuando hablamos de proteínas. ¿O para qué nos sirven o por qué rayos necesitamos tantas proteínas? Así que si no tienen ninguna otra instrucción, nosotros no tenemos otra misión en este programa que hablarte del tema de las proteínas y de entretenerte al respecto. Así es que comenzamos. Esto es ¿Qué rayos? Misión Marte. Fase 5. Como te podrás imaginar, el explorar un planeta en busca de su colonización es una misión bastante completa. Hay que responder ciertas preguntas fundamentales como qué materiales llevar, cómo transportar todo lo que se necesita, qué atenciones especiales requieren los astronautas, qué características deberán tener los vehículos y robots que serán utilizados en esta misión. Para responder esas y muchas preguntas más, la NASA ha elaborado un programa de 5 etapas para desarrollar y probar todo lo referente a esta misión. ¿En qué rayos? Vamos muy adelantados en este plan y nos encontramos en la quinta y última fase. En esta etapa buscamos preparar los lugares donde viviremos y trabajaremos. Además, queremos tener súper establecidas las cadenas de abasto para nuestra misión. Con esto podremos aterrizar y viajar a Marte como si fuera de lo más sencillo y normal. El término proteína fue utilizado por primera vez en 1883. Cada gramo de proteína en los alimentos brinda 4 calorías. El queso con mayor cantidad de proteínas tiene 41.6 gramos por cada ración de 100 gramos. La India es el país que consume menor cantidad de proteínas en promedio del mundo. La soya es la leguminosa con más proteínas. Tiene 39.6 gramos de proteína por cada 100 gramos. Qué increíble la información que nos acaban de compartir. De verdad que hay muchas cosas que yo ni idea tenía sobre las proteínas. Ya sé, yo tampoco sabía, pero lo vamos a entender todo en este programa porque vamos a aprender sobre la estructura y el funcionamiento de los seres vivos. Que me llama la atención que, como escucharon, las proteínas, ya sea de plantas o de animales o de virus y por supuesto de seres humanos, se parecen mucho entre sí. Yo creo que por eso podemos comerlas, ¿no? Todos los animales, la carne de animal. Sí. O también por eso los virus están tan a gusto dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Me gusta porque lo que no logro todavía entender o tener claro es cómo está hecha o de qué está hecha una proteína. Eso es lo que yo tampoco sé. Lo que sé es que estamos hechos de células, ¿no? ¿Cierto? Sí, y correcto. esas células están formadas de unos pequeños tabiques, Ajá. que justamente esos pequeños tabiques son las proteínas. ¡Oh! Pues bueno, yo lo que entiendo es que gracias a ellos podemos pensar o podemos reír o comer o incluso movernos. Por supuesto, y también esos tabiques se encargan de mandar las señales entre las células o incluso dentro de las células mismas. Es un poquito como que funcionaran como siendo la gasolina de un automóvil y al mismo tiempo el sistema de conmutación telefónica entre Ajá. todas las células para chismorrearse qué sigue o qué viene, ¿no? Ajá, ¿qué hacen? ¿Para dónde se mueven? Si hay que sanar algo, Exacto. ¿no?
Pero para entenderlo más, ¿qué te parece si vamos a ver este reportaje que preparamos? Vamos a ver, regresamos. Seguramente has escuchado la palabra proteína y es muy probable que la asocies a una buena alimentación, ya que es necesario consumir proteínas para una buena salud. Pero el día de hoy, al hablar sobre proteínas, lo haremos pensando en ellas como biomoléculas que se encargan de realizar reacciones metabólicas, replicación y transcripción del ADN, responder a estímulos físicos y químicos, transportar moléculas y almacenarlas, responder ante agentes infecciosos y coordinar la respuesta inmune, así como de ser los elementos estructurales de todo el cuerpo. Las proteínas están constituidas por aminoácidos, que son compuestos orgánicos que se unen entre sí. Existen 22 aminoácidos, 13 de ellos se pueden sintetizar en nuestro organismo y 9 más son obtenidos exclusivamente de los alimentos. Estos últimos son llamados aminoácidos esenciales. Una proteína adquiere su identidad al combatir una secuencia única de aminoácidos, algo parecido a los Legos, que al combinar te dan una estructura única. La secuencia de aminoácidos de las proteínas está determinada por el ADN. A una secuencia determinada que codifica para una proteína específica se le denomina gen. Del ADN en un gen se realiza una especie de copia en ARN, que es traducida por organelos especializados de la célula, que son llamados retículo endoplasmático rugoso y ribosomas. Ahí se van ensamblando en el orden correcto los aminoácidos para formar una cadena que se llama polipéptido. Una vez que el polipéptido tiene todos los aminoácidos que constituyen la proteína, este sufre una serie de cambios llamados modificaciones posttraduccionales, que consisten en doblar esa cadena para darle una configuración especial, proporcionarle estabilidad, propiedades químicas particulares y determinar su función. Algunas proteínas requieren ensamblarse en complejos con otras proteínas o la adición de otros factores para poder ser activas biológicamente. En general, las proteínas tienen diferentes niveles de estructura. Primaria. Es la secuencia de aminoácidos formados uno detrás de otro. Es como tener los Legos ordenados en una línea larga. Secundaria. La secuencia de aminoácidos se pliega sobre sí misma, formando pliegues, hélices y vueltas sobre sí misma. Terciaria. Se forma a partir de la estructura secundaria de las proteínas. Es la relación especial que surge al doblar la cadena sobre los aminoácidos. Cuaternaria es la estructura que se forma al unir varias proteínas, es decir, cuando se forma un complejo. Una vez que una proteína ya es activa, tiene cierto periodo de vida, que va desde minutos hasta años. En promedio es de 1 a 2 días en células de mamíferos como los humanos. Cuando una proteína termina su vida útil, se rompe y los aminoácidos que la formaban son reciclados para construir nuevas proteínas. Las proteínas tienen estructuras dinámicas, es decir, tienen movimiento y pueden modificar su forma. Esto va a depender de su función. Si se dedican a transformar moléculas, pueden abrirse huecos en ellas para permitir el paso de micromoléculas a través de la membrana celular, ya sea hacia afuera o hacia dentro de ella. También pueden alterar su forma para unirse a moléculas como bacterias, reconocerlas y presentarlas a las células del sistema inmune para que las eliminen. De igual forma, pueden abrir o cerrar una especie de tenazas para disolver los alimentos y facilitar la digestión. En fin, las proteínas pueden cambiar de forma para realizar cualquier función que desempeñen. Para esto, consumen energía. ¿Y quién crees que se encarga de producir la energía de las células? En efecto, proteínas llamadas enzimas que procesan los carbohidratos, lípidos e incluso proteínas de los alimentos para transformarlos en energía y mantener a las células funcionando. Como puedes ver, las proteínas son más que un tipo de alimentos. Son los componentes especializados de las células que se encargan de desempeñar todo tipo de funciones para mantener a nuestro cuerpo funcionando a la perfección. Es súper importante el estudio de las proteínas y entender correctamente por muchísimas razones, como pueden ustedes imaginarse, desde un sentido médico, cómo podemos mejorar algún tipo de problema que estuviera relacionado con la forma en la que producimos o asimilamos proteínas, pero también con la producción a futuro de alimentos, más por ejemplo en el entorno en el que estamos. Claro. En la importancia de colonizar un planeta va a estar en la habilidad que dichos colonizadores tengan para producir, entre otras cosas, buenos alimentos. Por supuesto, porque yo creía que lo más importante eran las vitaminas. Claro. Pero ahora me doy cuenta que no, que las proteínas son básicas. Y ahora que estamos aquí en Marte, vamos a necesitar bastantes. Eso es importante porque además la forma en la que podemos entenderlas es, por supuesto, pues haciendo experimentos y entendiendo que hay distintos tipos de las mismas, ¿no?
Claro, por supuesto. Por ejemplo, nosotros, como escuchamos en el reportaje, producimos una proteína que se llama enzima para que podamos procesar los carbohidratos, las grasas y algunas proteínas también. ¿Qué tal? Eso es increíble. Y adicionalmente, la comida tiene unas proteínas que se llaman lípidos, Claro. que son las proteínas que se encuentran dentro de los alimentos. Y algo importante, por supuesto, tienen periodos de vida. El tiempo en el que el valor que nos van a proporcionar es real, es relacionado con el tiempo en que tiene la duración la comida, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo sabemos todo esto? Gracias a la ciencia y a la tecnología. Exactamente. Y gracias a la tecnología que tenemos ahora aquí en Marte con nosotros, te podemos mostrar 3 de los grandes tipos de experimento que se hacen precisamente para el estudio de las proteínas. ¡In vitro! Primero, es in vitro, exactamente, en un laboratorio, utilizando las distintas pipetas y todos los utensilios que hay en un laboratorio para poder estudiar el comportamiento y reacción de una proteína. ¡In vivo! En vivo, que quiere decir, por supuesto, a un animal o a una célula realizarle estudios impactando directamente a cierto tipo de proteína, ya sea echándole alguna sustancia o algún tipo de alimento y ver cómo reacciona. ¡In silico! In silico. Esta es muy buena porque in silico quiere decir que es a través de métodos computacionales para estudiar su comportamiento, su reacción e incluso predecir cómo podrían reaccionar ante cierto tipo de entornos o elementos. In silico, o sea... En la computadora. Exactamente. ¿Qué les pareció eso, eh? Es increíble cómo desarrollamos métodos para conocer más nuestro organismo, para conocer más nuestro cuerpo y obviamente poder sacarle mejor partido, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues a ver, todo esto es interesantísimo, pero yo todavía tengo muchas dudas. ¿Qué te parece si vamos a entrevistar a alguien? Sí, me encanta la idea. Ay, sí, vamos, pero encantados. La importancia de conversar y preguntarle a científicos y a expertos sobre los temas que compartimos contigo, para nosotros es enorme, Dani. Por supuesto, es una gran oportunidad y esta vez tenemos un especialista increíble. Así que sin más, vamos a las preguntas, Pisu. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con las amigas y amigos de ¿Qué rayos? Y bueno, mi primera pregunta sería, ¿cuál es la relevancia biológica de las proteínas? Bueno, las proteínas son biomoléculas que están y se encuentran en todos los seres vivos. Las podemos encontrar desde una bacteria, un hongo, un animal, una planta, en un árbol, en el mar. Y por lo tanto son parte fundamental de los seres vivos. Así que su importancia es enorme. Tanto su estudio como sus aplicaciones en medicina, en la educación, en el desarrollo. Las proteínas son parte fundamental del organismo, del cuerpo. En cuanto a los humanos, las proteínas forman parte primordial de todas nuestras células, son parte fundamental de los músculos y de todos nuestros órganos. Por lo tanto, estudiarlas y estar al tanto de qué se puede hacer con ellas es parte fundamental en lo que es el quehacer humano. ¿Cómo evolucionan las proteínas? Las proteínas, como todas las moléculas, a lo largo de miles de millones de años, Han tenido cambios, han evolucionado desde los principios de la vida hasta formar complejos extremadamente especiales, forman parte de todos los cuerpos. Han evolucionado desde bacterias hasta formar cuerpos tan complejos como los seres humanos. Todos los mamíferos, como son parte de todos los organismos, han tenido cambios. Pero también las proteínas son moléculas que podemos encontrar en todos los organismos y algunas de ellas sin ningún cambio. Hay proteínas tan importantes en todos los organismos que son prácticamente las mismas. Molecularmente hablando, son exactamente iguales. Algunas proteínas que tienen una función importante en los organismos, que podemos encontrar proteínas idénticas en bacterias y en seres humanos. Le platicaba yo a Dani que las proteínas de las bacterias son incluso parecidas a las de los seres humanos. ¿Nos podría platicar un poco al respecto, por favor? bueno, como les dije, en la evolución muchas proteínas han cambiado como cambian nuestras moléculas. Se pueden ser tan simples como formar una bacteria microscópica, o pueden ser tan complejas para hacer papeles fundamentales que nos hacen individuos especiales, por ejemplo, a los seres humanos, a los mamíferos o a las plantas. Pero hay muchas proteínas que no han
tenido algún cambio a lo largo de los miles de millones de años, como el ejemplo anterior que les di. Ahora, muchas otras proteínas sí cambian durante el tiempo. Muchas otras proteínas nos hacen quienes somos. Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de proteínas específicas que nos hacen tener complejas redes neuronales que nos hacen diferentes a todos los demás. ¿Qué nos hace falta conocer sobre las proteínas? ¿Qué nos hace falta conocer sobre las proteínas? Pues prácticamente casi todo. Sí, la verdad, el conocimiento que tenemos de ellas, del universo que es y de las posibilidades que tienen, son enormes. Así que nos hace falta muchísimo que conocer de ellas. Todas las relaciones que hay entre proteína y la relación que pueda haber entre las proteínas y todos los procesos biológicos que hay en todos los seres vivos. Tú multiplícalo por todas las probabilidades que tenemos en toda la cantidad de organismos con la cantidad de proteínas. Un ejemplo, una bacteria muy pequeña como la E. coli debe de tener alrededor de unas 12.000 proteínas diferentes y es un organismo muy pequeño. Es difícil saber cuántas proteínas diferentes tiene el ser humano, ya que tenemos cúmulos de proteínas que pueden hacer la misma función. De hecho, entre seres humanos podemos tener diferencias entre proteínas y esto nos hace lo que somos en singularidad, lo que nos hace diferentes unos a otros, lo que nos distingue entre organismos, entre especies, entre razas. Por lo tanto, el trabajo es enorme. Bueno, ¿y para qué nos servirá conocer más sobre ellas? Bueno, como ya lo dije, las proteínas están en todos los ámbitos, no solamente porque son parte del ser humano o de los animales. Aquí en el laboratorio hacemos análisis de muchos tipos de proteínas en un sinnúmero de ejemplos que nos traen. Por ejemplo, casos como son la industria de los quesos, en los cuales se utilizan hongos o bacterias específicas que pueden estar en el estómago de las vacas para producir una calidad de leche específica. Entonces, para que esos productos, como son los quesos, tengan una denominación de origen, se basan en condiciones moleculares, es decir, en análisis que hacemos aquí en el laboratorio y les decimos nosotros qué especificidad tienen esos organismos que hacen que esa vaca produzca una leche específica y por lo tanto un queso, lo cual le va a dar un valor nutrimental más elevado y sobre todo un valor en el mercado. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con nuestros amigos y amigos de ¿Qué rayos? ¡Un honor! Muchas gracias. Ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje. Aquí en el programa te habíamos ya platicado hace algunos episodios de la existencia reportada por los científicos de agua en Marte en forma de hielo. Pues bien, te actualizo que la revista Science nos comparte que científicos encontraron 8 grandes zonas dentro de Marte que han sufrido grandes erosiones. Pues bien, en estas erosiones han encontrado bloques de hielo. Y esto es muy relevante porque nos va a ayudar a entender mucho mejor cuáles son los cambios de temperatura y clima que sufre el planeta y que nos servirán para que futuras generaciones que estén encargadas de colonizarlo puedan sobrevivir a este tipo de inclemencias. Vamos a un corte, esto es ¿Qué rayos? Regresamos.